Hola niños y niñas, en este caso vamos a hacer una demostración que corresponde a la guía de cuarto grado. A los niños y niñas que están en cuarto grado se les presenta una situación. ¿Cuál es? Bueno, que tenemos dos escenarios. Para efectos de este ejemplo vamos a usar solamente dos escenarios y tenemos que hacer un cambio de escenario. Por ejemplo, de la comunidad donde se muestran las tres zonas vulnerables, pasar a la zona más vulnerable. Pero cuando hacemos ese cambio, hay algunos objetos que no deben de quedarse. Por ejemplo, si le doy clic a la zona vulnerable, vemos cómo la casa roja pertenece a la comunidad donde están las tres zonas vulnerables y este objeto, que es la zona más vulnerable, también corresponde al escenario que se llama comunidad. Y la casa azul corresponde solamente a la zona más vulnerable. Vamos a poner solo tres objetos para el ejemplo. Entonces, cuando yo estoy en el escenario comunidad, la casa azul no debería de estar, pero cuando estoy en el escenario que se llama zona vulnerable, la casa roja y la zona vulnerable, que es el objeto, no deberían de estar ahí. Entonces vamos a ver cómo lograrlo. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar el método de enviar y recibir. Nos vamos a ir al objeto que se llama zona vulnerable en programas. Vamos a iniciar el procedimiento al presionar ese objeto que se llama zona vulnerable, que es este, ¿verdad? Que previamente hemos creado como una región de la pantalla. Y vamos a decirle que al presionar el objeto zona vulnerable va a enviar un mensaje que se va a llamar cambiar escenario. Es importante que cuando le asignen un nombre al mensaje lo escriban de tal forma que les recuerde para qué lo vamos a usar. Muy bien, entonces aquí tenemos un bloquecito que dice que al presionar la zona vulnerable va a enviar a todos un mensaje secreto, vamos a decirle así, que se llama cambiar escenario. Entonces, vamos a irnos al escenario y vamos a ordenarle al escenario que cuando reciba ese mensaje se cambie, en apariencia lo vamos a encontrar, se cambie al fondo que se llama zona vulnerable. Recuerde que tenemos dos fondos, uno que se llama comunidad y el otro que se llama zona vulnerable. Entonces le vamos a ordenar al escenario que al recibir el mensaje que envía el objeto que se llama zona vulnerable, se cambie al fondo que lleva ese nombre, zona vulnerable. Vamos a probarlo. Muy bien, ahí está funcionando. Pero aquí es donde nos enfrentamos a la situación. La casa roja y la zona vulnerable no deberían de estar ahí, deben de desaparecer. Entonces nos vamos a preguntar, vamos a volvernos al escenario de la comunidad. Vamos a preguntarnos, ¿en qué momento es que se cambia de escenario a la zona más vulnerable? Ok, en el momento en el que reciben un mensaje que se llama cambiar escenario. Entonces, en ese mismo momento, la casa roja le vamos a ordenar que cuando reciba ese mismo mensaje que se llama cambiar escenario, bien, nos vamos a apariencia, que se esconda. Esa misma orden se la vamos a dar al objeto que se llama zona vulnerable, que al recibir el mensaje que se llama cambiar escenario, también en apariencia encontramos la opción esconder, que se esconda. Vean que la zona vulnerable envía y recibe el mensaje. Entonces vamos a verlo, vamos a probarlo. Vamos a darle clic a la zona vulnerable y fíjense cómo ahora sí logramos que los dos objetos, la casa roja, que se llama el objeto 2, y la zona vulnerable, desaparezcan y tenemos ya solamente a la casita azul que corresponde a este escenario zona vulnerable. Vamos a devolvernos un momentito para que veamos la situación que se nos presenta. Vamos a devolvernos al fondo que se llama comunidad. Entonces fíjense que aquí ahora tenemos una situación. La zona vulnerable y la casa roja no están y sí está la casa azul. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a valernos de la flechita, perdón, de la banderita, para que al presionar la bandera
se cambie al fondo, ¿verdad? Se cambia al fondo, que sería comunidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos a ubicarnos manualmente en la zona vulnerable. Entonces ya tenemos aquí una orden que al presionar la bandera nos vamos a cambiar al escenario que se llama comunidad. Entonces, pensemos igual como en el ejemplo anterior. ¿En qué momento es que se cambia de el escenario zona vulnerable a la comunidad? Cuando presionamos la bandera. Entonces, a estos dos objetos, ahorita vamos a trabajar con la casa azul, a estos dos objetos, a la casa roja, que es el objeto 2, también le vamos a decir que al presionar la bandera, él debe demostrarse. ¿De acuerdo? Porque cuando presionamos la bandera, se va para el escenario comunidad, y ahí es donde debe estar ella aparecida o mostrada. Lo mismo vamos a hacer con la zona vulnerable, que al presionar la bandera se muestre. Entonces vamos a probarlo. Recordemos qué es lo que hemos hecho. Bueno, al objeto 2 o la casa roja le estamos diciendo que al presionar la bandera debe demostrarse, y a la zona vulnerable también. ¿Por qué? Porque al escenario le ordenamos que al presionar la bandera debe de irse al escenario que se llama comunidad, al fondo que se llama comunidad. Ahí deben de estar ellas dos. Entonces vamos a probarlo a ver. Ahí estamos. Muy bien, entonces ya tenemos solucionado el problema con el cambio de escenario y estos dos objetos. Vamos a verlo. Doy clic al objeto zona vulnerable, se cambia el escenario, pero desaparecen los dos objetos, la casita roja y la zona vulnerable. Muy bien, pero tenemos ahora una situación que la casa azul no debería de estar en el escenario que se llama comunidad. Muy bien, entonces vamos a pensar, ¿en qué momento es que hacemos el cambio de la zona vulnerable a la comunidad? De este escenario, zona vulnerable, al escenario comunidad. Cuando presionamos la bandera. Entonces, muy bien, le vamos a decir al objeto 1, que es la casita azul, que cuando presionemos la bandera, él debe de desaparecerse, porque en ese momento se cambia al escenario comunidad. Entonces le vamos a decir que se esconda, ¿verdad? Vamos a verlo. Bien, perfecto, ya está sucediendo. Ahora, recordemos también que cuando se cambia del escenario comunidad al escenario zona vulnerable es cuando se recibe un mensaje. Entonces vamos a usarlo al contrario con la casita azul. Le vamos a decir que al recibir el mensaje que se llama cambiar escenario, él tiene que mostrarse, porque en ese momento se cambia al escenario donde él debe de estar. Entonces vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Voy a dar clic acá. ¿Vieron cómo ahora sí lo logramos? Cuando presiono la bandera, la casa azul desaparece. Cuando doy clic a la zona vulnerable, nos vamos para el escenario zona vulnerable y desaparecen estos dos. Espero que les haya servido esta ayuda y pronto nos vemos con otras demostraciones.